Vamos a ver algunas, digamos, tipos de transformaciones. ¿Ya? Dado que al final las transformaciones pues son transformaciones, funciones, ¿no? Entonces podemos, digamos, clasificarlas, ¿no? Pueden ser, en este caso puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva y por tanto algunas pueden ser biyectivas. Y cuando son biyectivas pues podemos encontrar una inversa, ¿no? Una transformación inversa. Muy bien, consideremos aquí dos espacios vectoriales U y B, espacios vectoriales reales. Una transformación que va de U en B, ¿no? Es llamada inyectiva. Vamos a colocar aquí. Si, al igual que en las funciones, ¿no? Si tenemos que T de U es igual a T de B, entonces, e implica que U sea igual a B, entonces sería inyectiva. Okay. Si T de U es igual a T de B, y esto implica que U es igual a B, entonces T sería inyectivo. Tal vez si le escribimos dados, voy a colocar aquí dados U y B. Dados U y B que pertenecen al espacio de partido, ¿no? Que sería U, tales que T de U es igual a T de B, y esto implica que U es igual a B, entonces T es llamado inyectivo. ¿Okay? Igual, aquí, para que sea sobreyectiva, pues debemos tener que, si para todo B que está en el espacio de llegada existe una preimagen tal que, ¿no? Tal que T de U sea igual a B, o sea, para cualquier elemento que está en B, ¿no? En el espacio de llegada, digamos, ¿no? Para todo B que está en B existe una preimagen tal que T de U es igual a B, entonces T es llamada sobreyectiva. Y T es llamada biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Al igual que las funciones, la misma definición, ¿no? Una proposición aquí es que si tengo dos conjuntos U y B no vacíos, pero en particular que sean espacios vectoriales, ¿no? Y la función T que va de U en B posee inversa así solo si es biyectiva, ¿no? ¿Ok? Mejor dicho, una transformación T que va de U en B posee inversa así solo si esta transformación es biyectiva. Pero esto no solamente es cierto para espacios vectoriales, sino en general, ¿no? Para una función que va desde dos conjuntos U a B. Es decir, tiene inversa si solo si T es biyectivo, ¿cierto? Entonces simplemente estamos dando esa proposición, que es válido, si es válido para funciones, será válido para transformaciones, ¿no? Vamos a probar en el caso de que sean transformaciones, ¿no? Como es un sí, solo sí, entonces vamos a ver la de ida y la de regreso, ¿no? Entonces, primero la de ida. Cambio de color aquí. Supongamos que T tiene inversa, o tiene una función inversa, ¿no? Luego, queremos probar que sea inyectiva y que sea sobreyectiva, ¿no? Porque dice que tiene inversa si solo si T es biyectiva, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero que sea inyectiva, ¿no? Si T de U es igual a T de B, queremos probar que U es igual a B, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la inversa, dado que T tiene inversa, sería T menos 1 de T de U, todo sería U, T menos 1 de T de B sería B, entonces tendrían rápidamente que U es igual a B y por tanto T sería inyectivo, ¿no? Y ahora vamos a ver en caso de que sea sobreyectiva, ¿no? Dado un elemento B que está en B, tenemos que, dado que T tiene inversa, sería T de T a la menos 1 de B. Esto va a ser U, lo vamos a llamar U, luego va a existir un elemento U,
que pertenece a U, tal que T de U es igual a B, ¿no? Ok. Así entonces T sería su proyectiva, ¿no? Okay. O sea, en principio tendríamos esto, ¿no? T de, simplemente T de, tendríamos eso de ahí porque T tiene inversa, entonces un elemento B se puede escribir de esta manera. Justamente este le vamos a llamar U, eso es lo que estamos haciendo. Este elemento de aquí le llamamos U. Entonces ya encontramos U. Entonces existe un U que pertenece a U tal que T de U es igual a B y por tanto T sería su objetivo, ¿no? Ahora vamos a probarlo de regreso, ¿no? Que es, si T es biyectiva, entonces hay que probar que T posee inversa, ¿no? Y hemos definido lo que es cuando una transformación posee inversa, ¿no? Muy bien. Queremos probar entonces que las composiciones, ¿no? Existe un S que va de... Queremos probar que existe un S que va de B en U, tal que las composiciones T con S es igual a I y S con T también es igual a I, es la identidad, ¿no? Entonces vamos a tomar, vamos a cambiar el color aquí, sería, eh, vamos a suponer que es biyectiva, no es la hipótesis. Entonces voy a tomar a un B que pertenece a B, luego sabemos que para este B existe un elemento U, tal que B es igual a T de U, ¿no? ¿Por qué es un elemento? ¿Por qué sería un elemento único? Primero porque sea sobreyectiva, para todo elemento B que está en B, existe un elemento U, ¿cierto? O sea, por ser sobreyectiva, ¿no? Sabemos que para B que pertenece a B, por ser sobreyectiva, existe un U que pertenece a U, tal que y T de U es igual a B, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será único ese U? ¿Por qué no habría otro? Por la inyectividad sería único, ¿no? Por ejemplo, si existe otro U barra tal que T de U barra es igual a B, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? T de U va a ser igual a T de U barra, ¿no? Porque los dos sus imágenes son B, los dos, ¿no? Pero por inyectividad tendría que U es igual a U barra. Ah, entonces ese U barra es igual a U, por tanto es único, ¿no? ¿Sí? Entonces, por la biyectividad sería, ¿no? Que existe un único, ¿no? Entonces, para B que pertenece a B existe un único U y vamos a colocar su B, ¿no? Que pertenece a U tal que B es igual a T de U sub B, ¿no? Ahora, justamente vamos a definir la transformación que estoy buscando, o ¿no? La inversa que estoy buscando como S que va de B en U, tal que S de B es igual a U sub B, ¿no? Justamente por esa existencia de un único U que depende del vector B que está en B, ¿no? Estoy definiendo así. Ya, y vamos a probar que esta S justamente va a cumplir que S compuesta con T es igual a I y también que T compuesta con S es igual a I para que sea su inversa. Entonces vamos a probar esa. Okay. Probaremos que esa es la función inversa de T. Muy bien, entonces sea B que pertenece a B, entonces tendría lo siguiente, ¿no? Sí, tendría así, ¿no? S de B es igual a U sub B, ¿cierto? Por la definición de S, ¿no? Simplemente le aplico T, y tendría T de S de B es igual a T de U sub B, ¿cierto? T de U sub B. Pero T de U sub B es igual a B. Eso quiere decir que T
compuesta con S es igual a la identidad. ¿Sí? Está claro, ¿no? Ya está, esa es la primera composición, me da la identidad. Vamos a tomar ahora un U que está en U. Y S de T de U, por la definición de S, es el único elemento U' en U, tal que T de U es igual a T de U, y dado que T es inyectiva, vamos a entender esto aquí. Yo tengo un elemento U que está en U. Quiero probar que S compuesta con T es igual a identidad. No, es esta de aquí, quiero probar. Otra composición debe ser identidad también, para poder concluir que S es la inversa de T, ¿no? Si U está en U, entonces T de U está en B, y S de T de ese elemento, esto aquí, ¿no? Ese sería como un B, vamos a llamarle B, ¿no? T de U sería B, y S de B, por la definición de S, es el único elemento U' en U, tal que T de U es igual a, T de U' es igual a T de U, ¿no? O sea, yo tengo U que está en U, le aplico T, es un elemento del espacio de llegada. Ahora le aplico S. Ese S debe implicar que S de T de U debe ser U, no puede ser otro, por la inyectividad, ¿no? Así mejor. Esto es lo que quiero decir. S, ¿no?, de T de U, afirmamos que es U. Si yo llego a que esto es cierto, entonces tendría, ¿no?, S compuesta con T es igual a identidad, ¿no? ¿Cierto? Es lo que estoy buscando. Claro. Pero ¿cómo llegamos a que es U? Podría ser algún otro elemento, ¿no? Puede ser. Justamente ahí usamos lo que es la inyectividad. Supongamos que T de U es otro, en todo caso ese U es otro U'. Es el único elemento, ¿no? Por la definición de ese, es el único elemento U', tal que T de U' es igual a T de U, y como T es inyectiva, implica que U es igual a U'. Por lo tanto, S de T de U tiene que ser simplemente U. ¿Okay? Entonces se tiene que, esa composición también es igual a la identidad. Bien, entonces se cumple, ¿no? Que si yo tengo una transformación que va de U en B, es biyectiva si solo si posee inversa. Bien, entonces como al final las transformaciones pues son funciones, solo que tienen cierta característica, ¿no? O mejor dicho, sigue siendo funciones y un subconjunto de las funciones, ¿no? Tienen cosas más particulares, ¿no? Entonces, justamente por eso también se puede ver que tiene otras propiedades adicionales de las funciones, ¿no? O que algunas propiedades que se cumplen en general para las funciones se reducen a otra propiedad más simple, como este caso, por ejemplo. La proposición dice que yo tengo dos espacios vectoriales reales, una transformación que va de U en B, es inyectiva si y solo si, si U, que pertenece a U, tal que T de U es igual a 0, implica que U es igual a 0, entonces ya es inyectiva, ¿no? Ya no es como funciones, ¿no? Justamente se reduce a eso, ¿no? O sea, si yo tengo, cuando teníamos funciones, ¿no? F es inyectiva, ¿no? Si dados U, X e Y,
tal que f de x es igual a f de y, ¿no? Y esto implica que x es igual a y, entonces la función es inyectiva, ¿no? Pero en este caso, como son transformaciones lineales, simplemente vamos a decir que es inyectiva, ¿sí? Dado un elemento, ¿no? Tal que su imagen es 0, y me implica que u es igual a 0, entonces ya es inyectivo. Entonces, se reduce un poco, digamos, la propiedad o la condición para que sea inyectiva, ¿no? Ok, entonces vamos a probar esto de aquí, ¿no? Supongamos que T es inyectiva, vamos a hacer la de sí, solo sí, ¿no? Entonces la hipótesis primera sería que T es inyectiva, ¿no? Si T es inyectiva y voy a tomar un elemento U que está en U, tal que su imagen es 0, y queremos probar que eso implica que U sea 0, ¿no? Muy bien. Nosotros sabemos que T de U es 0, pero T de 0 también es 0, ¿no? Porque es una transformación lineal, entonces se cumple que T de 0 es 0. O sea, tenemos que T de 0 es igual a T de U, tomando los extremos, ¿no? Como T es inyectiva, implica que U es igual a 0. Entonces la de ida ya está. ¿Cierto? Veamos la de regreso. Voy a tomar un elemento U que está en U, tal que su T de U es igual a 0, y eso implica que U es igual a 0, esa es la hipótesis, ¿no? Queremos por demostrar que T es inyectiva. Entonces voy a tomar dos elementos aquí, db que está en U, tal que T de B es igual a T de B. Ok, paso a restar, tendría T de B menos T de B es igual a 0, ¿no? Y como T es transformación lineal, lo puedo juntar en T de B menos B, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Pero por hipótesis tengo que si T de U es igual a 0, implica que U es igual a 0, ¿no? Justamente aquí tengo, ¿no? T de B menos B doble, podemos anotarlo como U, es igual a 0. Y como por hipótesis implica que lo que está dentro va a ser igual a 0, tendría que B menos B doble es igual a 0, y eso implica que B es igual a B doble, y por tanto T sería inyectivo. ¿Está bien? Está claro, ¿no? ¿O alguien tiene dudas? También puede comentar o preguntar. Ok, entonces, simplemente sería, podemos usar esta proposición para saber cuándo una transformación es inyectiva. Muy bien. Y aquí vamos a ver el hecho de que tengo dos espacios vectoriales U y V. Si tengo T una transformación lineal, posee inversa, entonces la inversa también es una transformación lineal. Ok. Muy bien. Vamos a probar que la inversa también es una transformación lineal. No habíamos probado eso todavía, ¿no? Simplemente habíamos definido cuándo una transformación lineal posee inversa. Y si también has visto otra proposición en la que dice si posee inversa, entonces la transformación es biyectiva, ¿no? Entonces justamente vamos a usar eso de ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a probar que es inyectiva, ¿no? No, vamos a probar que es una transformación lineal, ¿no? Entonces voy a tomar dos elementos B1 y B2 en B, un número real lambda, ¿no? Y como T es biyectiva, ¿no? Entonces para el elemento B1 va a existir un único elemento U sub 1 en U, y para el elemento B sub 2 va a existir un único elemento U sub 2 en U, tal que T de U1 es igual a B1 y T de U2 es igual a B sub 2. ¿Ok? Esto es como el hecho de que posee inversa, y por tanto si posee inversa es biyectiva, sí, solo sí, ¿no? Entonces, para cada elemento B sub J existen elementos U sub J tal que cumple la condición 1, ¿no? Cumple esto aquí. ¿Ok? Ya está. Como la transformación posee inversa, le aplicamos la inversa. Cuando aplicamos T a la menos 1, ¿no? Tendría U a la menos U sub 1
es igual a t a la menos 1 de b sub 1, u sub 2 igual a t a la menos 1 de b sub 2, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a ver si cumple que sea transformación lineal, ¿no? Porque yo quiero probar que t a la menos 1 sea transformación lineal, entonces debo probar que t a la menos 1 de b sub 1 más lambda b sub 2 debe ser igual a t a la menos 1 de b sub 1 más lambda por t a la menos 1 de b sub 2. Eso es lo que debo probar, ¿cierto? Para que sea transformación lineal. Entonces, eso lo probamos. Luego entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? T a la menos 1 de b sub 1 más lambda b sub 2, ¿no? Vendría a ser t a la menos 1 de, ¿qué es b sub 1? Por 1 vendría a ser t de u sub 1, ¿no? Más lambda por b sub 2, pero b sub 2 es por 1 nuevamente t de u sub 2. ¿Ok? Ahora dentro es una transformación, t es una transformación lineal. Dentro del paréntesis ya tendría, puedo, digamos, juntarlo en una sola, ¿no? T de u sub 1 más lambda t de u sub 2, ¿no? Ahora, como t sub 1, t a la menos 1 con t me da la identidad, entonces me va a quedar u sub 1 más lambda u sub 2. O sea, me queda u sub 1 más lambda u sub 2, nada más en el lado derecho, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué es u sub 1? Sería t a la menos 1 de b sub 1 por 2, ¿no? Más lambda por t a la menos 1 de u sub 2, nuevamente por 2 sería u sub 2, ¿no? ¿Listo? Y eso comprueba entonces que t a la menos 1 es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, la inversa de una transformación lineal, para concluir, es una transformación lineal también. Muy bien. Chat. Una transformación lineal que hay en paréntesis. Ya. Veamos aquí un ejemplo. La transformación de identidad pues, es inyectiva, ¿no? La transformación nula no es inyectiva. ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué la transformación de identidad no es inyectiva, ¿no? Porque, ¿cómo se define la transformación de identidad? U de B o U de 1 y de U es igual a U y de U es igual a 1. Si yo digo que sea inyectiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento, lo igualamos a 0. Esto implica que U es igual, ¿no? Porque I de U es igual a U y esto va a ser 0. O sea, la transformación evaluada en U igual a 0 me implica que el vector dentro se es igual a 0, entonces es inyectiva. ¿Cierto? En el otro caso, pues no es inyectiva, ¿no? La transformación nula, porque justamente la transformación nula lleva cualquier elemento al vector nulo, ¿no? Pero como lleva cualquier elemento, entonces llevará al 0 también, pero habrá otros elementos que no son 0 y lo lleva al 0 igual. O sea, que sea esto igual a 0 no implica que debe ser igual a 0, ¿no? En general, ¿no? Exacto. Entonces no es inyectiva, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro ahí, no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Esta práctica número 5, esa es para la práctica, ¿ya? La hora de práctica. Vamos a ver aquí algunas transformaciones del plano, porque algunas preguntas están ahí, ¿no? Rotación, traslación, también
cuando se refleja, ¿no? Entonces vamos a ver el primer caso, transformación del plano. Veamos aquí. Número 1, una rotación de un ángulo θ en torno al origen. ¿Okay? Entonces consideremos R, esta transformación la vamos a denotar como R, que va de R2 en R2. Aquí colocar R2. ¿No? Acá el elemento B, su imagen sería R de B. Lleve un vector B que está B en R de B, ¿no? Que resulta en rotar un ángulo θ en torno al origen. ¿Ya? Okay, en torno al origen. O sea, nuestro elemento B estaría aquí, ¿no? A ver, este de aquí. Según la gráfica, pues sería este de aquí, ¿no? Este sería B. Y lo hacemos rotar, un ángulo θ en sentido antihorario. Ok, entonces su imagen sería el de azul. Sería R de θ. R de uno es B y el otro es R de B, su imagen, ¿no? Ok, entonces no queremos... Sí, sería así, ¿no? Ya. Ya está. Entonces el de negro, B, y su imagen sería el de azul, ¿no? Ha rotado un ángulo θ. Esa es la idea. Y se prueba porque R es una transformación lineal, ¿no? Ok. R es una transformación lineal, ¿no? ¿Cómo probamos que R es una transformación lineal? Por la gráfica sería un poco, pero no es... Bien, primero vamos a encontrar la red de correspondencia, ¿ya? Bueno, es claro que sí cumple esta parte de aquí, la segunda, la condición, ¿no? La segunda condición. Normal cumple, porque, o sea, vamos a rotar el vector alfa u, ¿no? Alfa u sí es el mismo, en la misma dirección de u, solo que es un poco más grande, más pequeño nada más, ¿no? El vector alfa u. O sea, está en la misma dirección de u, solamente que es, o es más pequeño el vector o es más grande. Pero cuando le aplico la r, simplemente ese mismo vector va a rotar un ángulo θ, ¿no? Ahora es lo mismo que escribir r de u multiplicado por alfa, porque al final no cambia la dirección, simplemente es el tamaño del vector, ¿no? Bien, primero vamos a encontrar la red de correspondencia, ¿ya? Dice, queremos encontrar la red de correspondencia de R, ¿ok? Entonces vamos a tomar un X, y que pertenece a R2, ¿ya? Y justamente como lo que venía en la práctica, ¿no? Es toda transformación que va de R2 en R2 tiene esta forma, ¿no? AX más BI, CX más DI, ¿no? Ok, y nosotros queremos encontrar nosotros la red de correspondencia, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Ok, muy bien. Entonces,
para encontrar la correspondencia, tenemos que tomar una base en el espacio de partida y dos vectores en el espacio de llegada, ¿no? De manera que y luego podamos escribir cualquier vector de X de R2 como combinación lineal de la base, lo aplicamos y va a aparecer ahí la correspondencia. Entonces tomamos la base S1, S2, R2 y bastará encontrar la imagen de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la imagen de R de S1? ¿No? Si nos reemplazamos aquí, o sea, cuando X vale 1, cuando Y vale 0, X vale 1, Y vale 0, quedaría A, C. Análogamente, R de S2 sería cuando X vale 0 e Y vale 1. X vale 0, Y vale 1, sería B, D, ¿cierto? Estas son las imágenes de S1 y S2, ¿no? Muy bien. Pero justamente la imagen de R es de S1 es coseno de teta, seno de teta, ¿no? ¿Te florece ahí? No. A ver, vamos a ver acá, está la gráfica. ¿Por qué? Porque si yo tengo S1, que es el vector 1,0, vendría a ser este vector, ¿no? Y le aplico la transformación, la rotación, ¿qué es lo que hace? Va a rotar en sentido antihorario, el mismo vector S1 y sería este de aquí, ¿no? Tiene el mismo tamaño, simplemente ha rotado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este R de S1, de R de S1, ¿no? Si es que solamente ha girado un ángulo θ, ¿no? Es más, tiene módulo 1, ¿no? Entonces sería, digamos, por triángulo rectángulo sería el valor de la altura vendría a ser seno, ¿no? El valor de la base vendría a ser coseno, ¿cierto? Coseno de θ. Entonces las coordenadas de R es 1, coseno de θ, seno de θ. ¿Cierto? Coseno de θ, seno de θ. Ya está. Ahora, hacemos lo mismo para S2. S2 es el vector que está aquí en el eje Y, ¿no? Tiene módulo 1, 0,1. Rotamos un ángulo θ, ¿cierto? Y tal vez debería ser un poco más corto, ¿no? Bueno, igual. Y en sentido antihorario, y será este vector, R de sub 2. ¿Y qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tendría? Eso se puede deducir a partir de la gráfica, ¿no? Como E sub 2 forma un ángulo 90 grados con E sub 1, entonces R de sub 2 va a tener estas coordenadas. Menos seno de θ es coseno de θ. Cierto. Porque ahí su coordenada en el eje X es negativo, ¿no? Entonces, si esto es seno, ¿no? Como es negativo, menos seno de θ, ¿no? Y la altura sería coseno de θ. Entonces, encontramos las coordenadas de R de sub 2, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, justamente tenemos eso, ¿no? Esa R de sub 1 es A, C, pero también es coseno de θ, seno de θ, ¿no? Ahora, R de sub 2 es B, D, pero también es menos seno de θ, coseno de θ. Entonces tenemos que igualar. Tendríamos que A es igual a coseno, C es igual a seno, B es igual a menos seno y D es igual a coseno. Por lo tanto, ya tenemos el valor de A, B, C y D. Entonces, T de X, Y vendría a ser coseno de θ X menos seno de θ Y, seno de θ X más coseno de θ Y. Entonces tengo ahí la transformación sobre la correspondencia.
¿Ok? Veamos a ver un ejemplo aquí. Si el ángulo es pi cuartos, ¿no? O sea, voy a rotar, todos los vectores los voy a rotar pi cuartos siempre, ¿no? Vamos a ver cuál es la imagen de 1,0 o la imagen de S1. ¿No? La imagen de S1. Como ya sabemos el ángulo, simplemente reemplazamos en vez de teta sería pi cuartos, ¿no? Sería coseno de pi cuartos por x, que valdría 1, menos seno de pi cuartos por y, que sería 0, coma, seno de pi cuartos por x, que es 1, y más coseno de pi cuartos por y, que vale 0. Si fuera otro vector, ¿no? Serían otros valores en lugar de x e y, ¿no? Esto nos va a dar coseno de pi cuartos, coma, seno de pi cuartos, ¿no? Ok, lo mismo. Vamos a colocar aquí. Vendría a ser igual a coseno de pi cuartos, coma, seno de pi cuartos. Y sería raíz de 2 sobre 2, como raíz de 2 sobre 2. ¿No? Está bien porque cuando nosotros rotamos el vector que está de rojo, un ángulo teta que es pi cuartos, ¿no? Entonces, sus coordenadas van a ser ahora raíz de 2, raíz de 2, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Es el ángulo teta. Muy bien. Aquí solamente falta un poquito verificar por qué es una transformación lineal. Claro que hallando la regla de correspondencia ya se puede ver que es una transformación lineal. Solo que, como ya hemos supuesto que es transformación lineal, ya tiene esta forma, ¿no? Esta forma de aquí, ¿cierto? Entonces hoy, ya como ya tiene esa forma, ya es transformación lineal, pero no sabemos exactamente, en principio, si es transformación lineal, ¿no? Entonces, por la gráfica se puede deducir. Okay, hay que deducir que R de U más de la suma es igual a R de U más R de B. Okay, entonces, si las rotaciones solamente no cambian el tamaño del vector, ¿no? Simplemente lo rotan, ¿ya? O sea que aquí yo tengo, por ejemplo, el vector U, su imagen, rotamos R de U, el de rojo. Su tamaño no cambia, simplemente la rotación en un ángulo teta. Yo tengo aquí el vector B, su imagen, rota, sería el de azul, R de B. ¿Ya? Entonces voy a hacer la suma, ¿no? U más B. Mediante la regla de paralelogramo sería este vector de aquí, ¿no? Un poquito más largo debe ser, tal vez, ¿no? Porque tiene que ser R de la suma, ¿ya? ¿No? Y a ese vector U más B le voy a aplicar R, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a rotar un ángulo teta, ¿no? R de U más B va a rotar un ángulo teta, ¿no? Ahora, ¿qué es? Ese es por un lado, ¿no? R de U más B, ¿no? ¿Cierto? Ese es un vector, un teta, ¿no? Sí, vendría a ser, no está graficado, pero es simplemente este mismo vector con una rotación, lo rotamos en sentido anterior en un ángulo teta, ¿no? Ahora, ¿qué es R de U? Porque quiero ver que sean iguales, ¿no? R de U con R de, más R de B. Aquí está R de U y aquí está R de B, ¿no? Hacemos nuevamente el paralelogramo, ¿no? Más o menos debería salir
así, este de aquí, R de U más B, R de U más R de B, ¿no? Justamente eso va a coincidir con la R de U más B, ¿no? O sea, R de U más R de B debe ser igual a R de U más R de B. Esto gráficamente se comprueba, ¿no? Si uno grafica bien las rotaciones, ¿no? Va a coincidir esos vectores. Me falta aclarar todavía, ¿no? Un poquito ahí eso. Bueno, entonces todas las rotaciones tienen esta forma. Todas las rotaciones tienen esta forma aquí. T de x, y es igual a coseno del ángulo por x, la coordenada x, menos seno del ángulo por la coordenada y, coma, seno de teta x más coseno de teta y, ¿no? Cuando dicen, vamos a rotar 60 grados, en lugar de teta ya sería 60, ¿no? O pi tercios. Vamos a rotar pi cuartos, pi tercios, ¿no? Entonces, en lugar de teta sería ese ángulo, ¿no? Y hay que encontrar las razones trigonométricas de ese ángulo, ¿no? Entonces, todas las transformaciones se escriben de esta manera, tienen su correspondencia de esta forma. ¿Ok? Veamos ahora lo que es la proyección ortogonal sobre una recta, ¿no? Estamos viendo lo que son las transformaciones del plano, ¿no? O sea, el plano lo transforma en todos los elementos del plano, lo va a llevar nuevamente a los elementos del plano, pero transformados, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Número 2, proyección ortogonal sobre una recta, ¿no? Es decir, tenemos una recta igual a x, ¿okay? Que pasa por el origen, y todo punto x, y lo proyectamos a la recta de forma ortogonal. Entonces vendría a ser este punto de aquí. P de x, y, o sea, de su imagen de x, y, sería esta de aquí, ¿no? P de x, y, ¿no? Cualquier punto, ¿no? Puede ser este de aquí, x, y, su imagen es la proyección, aquí, ¿no? Cualquier punto, ¿no? En la recta, ¿no? Cualquier punto. Tiene que ser proyección ortogonal, podría ser también de otra forma, ¿no? Puede ser x, y aquí, y no ortogonal sería cualquier vector en cualquier punto de la recta, ¿no? En sí, ¿no? Podría ser cualquier punto, ¿no? Pero no, estamos tomando la proyección ortogonal, o sea que 90 grados ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí nuestra, digamos, de forma gráfica cómo es que aplica esta proyección, ¿no? A x, y, que está fuera de la recta, le aplicas y es una proyección de forma 90 grados y su imagen es p de x, y, ¿no? Hay que encontrar la correspondencia, ¿no? Consideremos la recta igual a x, ¿no? Y sabemos que es un subespacio de R2, claro, la recta igual a x es un subespacio de R2, ¿no? Ya está. Queremos nosotros encontrar su regla de correspondencia, ¿no? Ya, muy bien. Observen, ¿no? En la gráfica podemos ver, ¿no? Si tengo el punto x, y, ahí su proyección sería p de x, y. Pero como este p de x, y pertenece a la recta, entonces si a x le llamo x', o sea, su coordenada x, su primera coordenada le llamo x', la segunda coordenada tiene que ser, como pertenece a la recta, a por x'. O sea, tiene esta forma. Las imágenes tienen esa forma. X', x'. ¿Cierto? Entonces, tenemos ya esta parte de aquí, digamos, ¿no? P de x, y es igual a x', a por x', ¿no? ¿Cierto? Queremos nosotros determinar x', ¿no? En términos de x e y, ¿no? Muy bien, entonces usamos el teorema de Pitágoras en ese caso, en este triángulo de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces tendría la distancia de x, y al origen al cuadrado es igual a la suma de las distancias de los catetos, que vendría a ser la distancia de x, y al punto P de x, y,
Y de el otro cateto sería, bueno, el cuadrado, ¿no? El otro cateto sería x', ax', ¿no? Al cuadrado, ¿no? Raíz de x' al cuadrado más ax' al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? La distancia del origen al punto x, y al cuadrado va a ser igual a la distancia del punto p de x, y al origen al cuadrado más la distancia del punto x, y al punto p de x, y, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Entonces tendría así, distancia del punto x, y al origen, x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y aquí distancia sería x' cuadrado más a cuadrado x' cuadrado, y el otro tendría x menos x' al cuadrado más y menos a x' al cuadrado, ¿no? Muy bien. Hay que resolver eso ahí, ¿no? Resolvemos cuando x' es distinto de 0, ¿ok? Y vamos a poder, la idea es encontrar x', ¿no? Uh-huh. Observen que aparece en el lado derecho x al cuadrado, en el lado izquierdo también tengo x al cuadrado, se va a ir, ¿no? En el lado derecho también tengo y cuadrado, en el lado izquierdo tengo y cuadrado, también se va a ir. Perfecto. O sea, x cuadrado se va, y cuadrado se va, está quedando x' al cuadrado, el otro factor también tiene x' al cuadrado, el otro factor tiene x' al cuadrado, el otro también tiene x' al cuadrado, ¿no? La factorizamos x' al cuadrado y quedará así. 1 más a cuadrado por x' es igual a x más a por y, tomando x' distinto de 0, ¿no? Pasa a dividir 1 más a cuadrado, ¿ok? Entonces tendría que x' será x sobre 1 más a cuadrado más a sobre 1 más a cuadrado por y. ¿Cierto? ¿Mm? Muy bien, entonces ya encontré ya la regla de correspondencia, ¿no? Si lo reemplazamos aquí, pues vendría a ser x', sería todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí, coma a por x', lo mismo, ¿no? Perfecto. Ese es en el caso cuando x' es distinto de 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando x' es 0? En la gráfica. ¿Qué pasa cuando x' es 0? O sea que la imagen p de x, y es 0,0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles serían sus preimágenes de ese 0,0? O sea, soy de un punto a la recta 90 grados y me da 0, 0. Serían todos estos puntos que están aquí, ¿no? También aquí. O sea, x, y ¿dónde estará? En la recta. Igual a menos ax. ¿Cierto? ¿Está claro o no? Entonces veamos. Si x' es igual a 0, significa que el vector x, y está sobre la perpendicular a la recta y igual a x, pasando por el origen, y la ecuación de esta perpendicular es x más y igual a 0. O sea, x' sería x más y sobre 1 más a cuadrado, ¿no? Y nuevamente, x' está en términos de x e y, ¿no? ¿Ok? Entonces, por tanto, nosotros tenemos que p de x, y va a ser de esta forma, ¿no? Con x' distinto de 0. ¿Está claro esa parte? No. O sea, yo quiero saber cuál es la imagen, ¿no? P de x, y. Ya lo hemos encontrado.
Este es X', ya está, con esto es suficiente, por ahí ya tengo A de dado, ¿no? Pero solo que hay algunos casos en que su imagen es cero. O sea, este punto, por ejemplo, si uso la perpendicular aquí, su proyección es el 0, 0. Pero no es el único punto, hay muchos puntos aquí. En sí están en esa recta, ¿no? Ahí su imagen es 0,0, o sea que X', ¿no? Sería 0, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que dice aquí, ¿no? Cuando X' es 0, significa que el vector preimagen, X, Y, está sobre la perpendicular a la recta Y igual a X, ¿no? Pasando por el origen, y la ecuación de esta perpendicular es X igual a menos a Y, o Y igual a menos 1 sobre A por X, ¿cierto? Y en ese caso, pues X' va a ser igual a X más A y siempre va a ser 0 esto, ¿no? Porque está sobre esta recta. Por eso X' sería 0. ¿Sí? Muy bien, entonces, este sería nuestra regla de correspondencia para la proyección. Okay. Para la proyección sería P de X, Y es X' a X', y este tiene esta regla de correspondencia. Muy bien. Vemos ahora lo que es una reflexión en torno de una recta, ¿no? Y aquí, como vemos en la gráfica, pues a un punto X, Y, ¿no? Lo reflejamos con respecto a la recta Y igual a X, ¿no? Y nos va a dar este punto de aquí, S de X, Y. Esa es una reflexión de ese tipo. Muy bien, entonces vamos a hay que calcular la regla de correspondencia nuevamente. Ok, en el caso anterior, como vimos encontrar la regla de correspondencia, es claro que es una transformación lineal, ¿cierto? Porque tiene la forma, ¿cierto? ¿No? Y esa forma, ¿no? AX más BI, CX más DI, ¿cierto? Por ejemplo, A vendría a ser 1 sobre 1 más A cuadrado. B vendría a ser A sobre 1 más A cuadrado. Y C vendría a ser A sobre 1 más A cuadrado. D vendría a ser A cuadrado sobre 1 más A cuadrado, ¿no? Entonces tiene esa forma. Muy bien. Veamos el último caso, la reflexión en torno a una recta. Consideremos entonces S que va de R2 en R2, una reflexión en torno a una recta igual a X, ¿no? La recta es igual a X. Observamos que y igual a X, la recta es la bisectriz del ángulo entre X, Y y el otro vector que sería S de X, Y, ¿no? Y allá. Consideremos P, nuestra proyección ortogonal sobre la recta igual a X, ¿no? Y tenemos que X, Y más S de X, Y es igual a 2 veces la proyección. ¿Está claro eso ahí, no? Porque miren, ¿no? Este es el vector P de X, Y. Este es el vector S de X, Y, que es la imagen, ¿no? Reflexión con respecto a la recta y igual a X. Esta es la recta y igual a X. Pero como es reflexión, el tamaño es el mismo, ¿no? El tamaño de los vectores es el mismo, de X, Y de S de X, Es más, como el ángulo θ es igual al ángulo otro ángulo también, porque es una reflexión, si nosotros hacemos la regla para el logramo, tendríamos esto aquí, ¿no? ¿Cierto?
Este sería la suma, la diagonal. Sería x, y más s, ¿no? ¿Cierto? Es el x, y. Pero ese es igual a 2 veces la proyección, porque si la proyección del x, y a la recta sería este de aquí, este vector. ¿Cierto? La proyección de este vector sería este vector de aquí nada más, ¿no? O sea, tendríamos que x, y más s de x, y va a ser igual a justamente 2 veces la proyección. ¿No? Porque esa es la proyección. Sumo los dos vectores, por la ley de Pythagoras sería el doble. ¿Cierto? Entonces tengo así, x, y más s de x, y es igual a 2 veces p de x, y, ¿no? Como yo quiero s de x, y, darle la correspondencia de la reflexión, ¿no? Entonces, despejo, ¿no? S de x, y, ¿no? Vendría a ser, aquí, ¿qué es igual a s de x, y? 2 veces p de x, y menos x, y, ¿cierto? Podemos escribir en todo caso, ¿no? Como aquí sería el vector b más s de b es igual a 2 veces p evaluado en b, ¿no? Es evaluado en b, ¿no? Vamos a colocarlo así, p evaluado en b. ¿Mm? Para todo b que está en R2, ¿no? Por lo que es lo mismo si lo escribimos, ¿no? La identidad de b más las s en b es igual a 2 veces p en b, ¿no? También es evaluado. Eso quiere decir que la identidad más esta transformación S es igual a 2 veces la proyección, ¿no? Despejamos S. Uh-huh. Despejamos S. Creo que aquí no sale. Veamos, parece que hay un error, pero veamos. Si despejo S, tendría así, ¿no? S tendría que ser igual a 2 veces P menos la identidad. ¿Cierto? Uh-huh. Muy bien. Creo que está resumido nada más. Si a esto yo le llamo x barra x prima y prima, ¿pero qué es S? Es 2 veces p de x, y. 2 veces. ¿Qué es p de x, y? Es todo esto de aquí, ¿no? Sería x más i. Uno más a cuadrado, ¿cierto? Coma. Y el otro es a, el mismo, ¿no? Uh-huh. Menos x, y. ¿Cierto? Uh-huh. Ahora, operando debe salir x' igual a 1 más a cuadrado por x, ¿cierto? Y el otro debe salir el otro que tenemos ahí, ¿no? Hay que operar. Veamos a ver si es que, si es que verifica, ¿no? O sea, s de x, y es x' y y prima es igual a s de x, y quiero encontrar x', ¿no? Vamos a ver la primera coordenada, sería 2,
por x más AI sobre 1 más a cuadrado, ¿no? Todo esto menos x, ¿no? ¿Cierto? Menos x. Entonces vendría a ser igual 2 veces x sobre 1 más a cuadrado, 2 veces a por i sobre 1 más a cuadrado, menos x. Y factorizo x, tendría que es menos, ¿no? 2 menos 1 más a cuadrado sobre 1 más a cuadrado por x. Más 2 ahí, o 2a sobre 1 más a cuadrado por i. Entonces tendría así, ¿no? 2, esto tendría 1 menos a cuadrado sobre 1 más a cuadrado por x más 2 veces a 1 más a cuadrado por i. Está. Aquí es x prima, ¿no? Y coincide, ¿no? Con lo que está aquí. Coincide. ¿Cierto? Análogamente el otro, entonces. Ok. Análogamente se puede encontrar la otra i barra, i prima, ¿no? I prima será de esta forma. 1 más 2 sobre a, perdón, 2a sobre 1 más a cuadrado por x menos 1 menos a cuadrado sobre 1 más a cuadrado por i. ¿Sí? Ya está. Entonces tenemos tres transformaciones del plano, ¿no? El primero que es una rotación, luego va a ser una reflexión, la tercera, y la segunda que era la proyección ortogonal a una recta, ¿no? Okay. Muy bien. Solo que se va a cumplir ciertas propiedades cuando tenemos ya estas transformaciones, ¿no? Ya sabemos que son transformaciones lineales también, ¿no? El último también es transformación lineal, ¿no? Observen que tiene la forma ax más bi más, cx más di, ¿no? Entonces tiene la forma, una transformación lineal que va de plano a plano, ¿ok? Muy bien, creo que con esto ya pueden resolver había algunos ejercicios de transformación del plano en la práctica anterior. Dado que las transformaciones del plano ya tienen su regla de correspondencia, ¿no? Las tres que hemos deducido. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer un receso y hacemos luego lo que es núcleo e imagen de una transformación lineal. ¿Okay? Si es que no hay ninguna pregunta o alguna duda. Ok, 10 minutos, son 12:09, 12:20, volvemos. ¿Ya? 10 minutos. Vamos a ver ahora lo que es núcleo e imagen de una transformación lineal. ¿Ya? Así. Veamos aquí una gráfica y luego vamos a ver qué son estos conjuntos. Inicialmente son conjuntos, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar aquí. Borramos. Entonces, ya. Entonces vamos a definir aquí el núcleo de una transformación lineal, o sea, dado una transformación lineal, vamos a tomar dos conjuntos que son simplemente el primero, el núcleo, con I, F, ¿no? Entonces son dos conjuntos. Primero aquí
tienes un neutro, aquí tienes un neutro, ¿no? Y una transformación que va de en F, espacios vectoriales, ¿no? Entonces, a todos los elementos de E que lo lleva al cero. Obviamente, el cero lo lleva al cero y por tanto, aquí habrá un conjunto, de manera que su imagen de este conjunto es el cero, ¿no? Todos los elementos U que pertenecen a E, tal que T de U es igual a cero, es este conjunto que está aquí, en E. Ese es lo que vamos a llamar el núcleo de T, o el núcleo de la transformación. Son todos los elementos que están en E, de manera que su imagen es el cero, ¿ok? Y la imagen de una transformación es simplemente todos los elementos que tienen preimagen, ¿no? O sea, todos los elementos de F que tienen preimagen, ¿ya? Ok, son todos los elementos T de X, vamos a llamar T de X, T de E, ¿no? T de X. Dado un X, un conjunto X en E, ya tenemos cómo es, ¿no? Eso es el núcleo. Y vamos a tomar aquí ahora, vamos a definir lo que es la imagen, ¿no? O sea, dado un X aquí, ¿no? No sabemos, eso simplemente es un conjunto, ¿no? O sea, no sabemos si es un subespacio, ¿no? Dado un X aquí, un conjunto, entonces queremos encontrar sus imágenes. ¿Ya? Entonces, imagen de todo este conjunto serán estos vectores. T de X. T de X es simplemente son todos los elementos que tienen preimagen. En X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Primero, uno es lo que es el núcleo, que son todos los elementos que están en E, de manera que su imagen es el cero. Y la imagen es justamente, dado un conjunto en E, todas las imágenes de cada uno de los elementos de X. Es un nuevo conjunto en F, ese se va a llamar imagen de X. ¿Ok? Entonces, de forma gráfica hemos visto cómo son estos ambos conjuntos, ¿no? ¿Ya? Y queremos ver qué propiedades tienen. Uno es el núcleo y el otro es la imagen. Entonces vamos a definir. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Entonces, sean E y F, dos espacios vectoriales reales. Tengo T, una transformación que va de E en F. Si X es un subconjunto de E, definimos la imagen del conjunto X por la transformación T. Vamos a denotar como T de X, como T de X va a ser igual T de X, tal que X pertenece a X, ¿no? Son las imágenes de cada uno de los elementos que están en el subconjunto X. Y este está, obviamente, es un subconjunto de F, ¿no? Ahora, definimos la imagen inversa de un conjunto y por la transformación lineal T, definido como T a la menos 1 de I, que son todos los elementos que están en U, tal que T de U pertenece a I. Y este obviamente es un subconjunto de I, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona, no? Tenemos un conjunto X en E, y T de X sería su imagen, ¿no? De cada uno de los elementos de T en X. Tengo ahora un conjunto en el espacio de llegada F, la imagen inversa de ese conjunto sería todos los elementos, preimágenes de cada uno de los elementos que están en I. Muy bien. Muy bien, vamos a ver una proposición aquí. Todavía no hemos definido lo que es núcleo e imagen. Núcleo, claro, núcleo e imagen de una transformación. Simplemente hemos definido como subconjuntos nada más, ¿ya? Muy bien, veamos aquí una proposición. Sea E y F, espacios vectoriales reales, tal que la dimensión de F es 1, o sea, la dimensión del espacio de llegada es 1, ¿no? Es transformación no nula
entonces la transformación tiene que ser sobreyectiva. ¿Ya? O sea, si tengo una transformación que va de E en F, en donde la dimensión del espacio de llegada es 1, por ejemplo, los reales, ¿no? Podría ser. Y es una transformación no nula, entonces la transformación debe ser sobreyectiva, ¿no? Muy bien, entonces vamos a probar eso. Dado que T es no nula, por lo menos existe un elemento en E, U', tal que T de U' es distinto de 0, ¿no? Por ser no nulo, ¿no? Ahora, como el espacio F tiene dimensión 1, entonces necesariamente T de U' o T de U barra es base de F. ¿Ok? T de U barra es base de F, ¿no? Por otro lado, sea B que pertenece a F, luego por ser dimensión 1, y B se escribe como combinación de la base T de U barra, por tanto B va a ser alfa por T de U barra, ¿no? Y esto es igual a B, y como T es transformación va a ser T de alfa 1 U barra, ¿no? Donde alfa 1 es un número real. Entonces tendría que alfa 1 U barra pertenece a E, tal que T de alfa U barra es igual a B, ¿no? O sea que para B, que está en E, ¿no? B que está en F, perdón. Para B que está en F, he encontrado un elemento alfa 1 U barra en E, tal que T de alfa 1 U barra es igual a B, por tanto sería que T es sobreyectivo, ¿no? Muy bien, en particular el corolario dice que si tengo E y tengo R, R es de dimensión 1, ¿no? Entonces si T es una transformación lineal que va de E en R, entonces debe ser sobreyectiva. ¿Ok? Muy bien. Alguna otra proposición es que si yo tengo dos espacios vectoriales, tal que T que va de E en F transformación lineal, este habíamos visto, creo, me parece, en una proposición, en uno de los ejercicios, ¿no? Si tengo un subespacio en E, en el espacio de partida, entonces su imagen también era subespacio, ¿no? Sí, y si tengo un subespacio en el espacio de llegada, entonces su preimagen, T a la menos 1 de I, también es un subespacio de E, ¿no? Eso habíamos visto en los ejercicios de la práctica, ¿no? Ya está, esto habíamos probado también. Parece que yo mismo lo escribí, me parece, ¿no? Está en la práctica dirigida, me parece que número 7. Muy bien. Ahora sí vamos a definir lo que es el núcleo, ¿no? Dado dos espacios vectoriales E y F, una transformación que va de E en F, transformación lineal, definimos el núcleo de la transformación lineal, denotada por N de T o NU de T, como el subespacio de T a la menos 1 del 0, o sea, las preimágenes del 0, ¿no? Es decir, el núcleo va a ser todos los vectores que están en E, tal que su imagen es el 0. Eso es lo que nos está diciendo. Que los he graficado también. Entonces, por la proposición o por este problema anterior, ¿no? Por la proposición anterior tendría que el núcleo es un subespacio vectorial, ¿cierto? El núcleo es un subespacio, ¿no? Sería, por eso es que dice ahí como el subespacio vectorial de la imagen inversa del 0, ¿no? Entonces el núcleo también es un subespacio, ¿no? O sea, este de aquí es igual a la imagen inversa del vector nulo, y como ya hemos visto la imagen inversa de subespacio de subespacio, como este de aquí es un subespacio vectorial de F, ¿no? Entonces su imagen inversa también es un subespacio. Por tanto, el núcleo es subespacio, ¿no? Muy bien, sean E y F un espacio vectorial real, y T que va de en F, transformación lineal, ¿no? Entonces la transformación lineal T es inyectiva sí, solo si el núcleo es el 0 nada más. ¿Ya? Es otra forma de probar cuando una transformación es inyectiva, ¿no? Según el núcleo, ¿no?
Si el núcleo solamente está conformado por el elemento 0, entonces la transformación es inyectiva, ¿no? Vamos a probar eso de ahí, ¿no? Si T es inyectiva, vamos a ver cómo si solo si, vamos a la de ida, y luego hacemos la regresa, ¿no? Primero T es inyectiva, dado U que pertenece a E, ¿no? Tal que T de U es igual a 0, como es inyectiva, implica que U es igual a 0, ¿cierto? Yo quiero probar que el núcleo está conformado por el 0 nada más, ¿no? Una inclusión ya se da, porque el núcleo es un subespacio, entonces esta inclusión ya se da, ¿cierto? Yo quiero probar que el núcleo está en el 0, 0, es que si tomo un elemento en el núcleo, necesariamente tiene que ser el vector nulo, ¿ok? Entonces voy a hacer eso. Tomo un elemento, ve que está en el núcleo, como está en el núcleo, T de B es 0, por la definición del núcleo, ¿no? Son los elementos tal que su imagen es el 0, entonces T de B es 0. Pero si T de B es 0, por por ser inyectiva, implica que B es igual a 0. Y ya está. Entonces, son iguales los conjuntos. ¿Está bien? Entonces, ahora pasamos a la de regreso. Vamos a suponer que el núcleo está conformado solamente por el vector nulo y debemos probar que T es inyectiva, ¿no? Entonces, supongamos que el núcleo sea solamente el vector 0, o el vector nulo. Tomo dos elementos en E, tal que T de X es igual a T de Y. Y como T es transformación, implica que T de X, Y es igual a 0, ¿no? Por tanto, X, Y pertenece al núcleo, ¿no? Porque su imagen es el 0, ¿ok? Y si está en el núcleo, y como el núcleo solamente es el 0, 0, necesariamente X menos Y es el 0. Y por tanto, X igual a Y. Eso quiere decir que la transformación es inyectiva. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí esta proposición que nos dice que si yo tengo una transformación lineal que va de E en F, entonces es inyectiva, si solo si el núcleo está formado por el vector nulo. Muy bien. Aquí un ejemplo, CR, el espacio vectorial real con las operaciones usuales y teta un ángulo que pertenece a los reales. T de X, Y. Vamos a determinar el núcleo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Determine el núcleo. El núcleo son todos los elementos que están en el espacio de partida, de manera que su imagen es el vector nulo o el 0, 0 en este caso, ¿no? Entonces, sea X, Y, que pertenecen al núcleo, entonces su imagen debe ser el 0, 0. Entonces, T de X, Y sería, ya por la regla de correspondencia, X coseno menos Y seno, X seno más Y coseno, igual al 0, 0, lo cual implica que la primera coordenada es 0, la segunda coordenada también es 0, o sea que tengo este sistema. X coseno menos Y seno es igual a 0, y también X seno más Y coseno es igual a 0. Lo puedo escribir como en su forma matricial este sistema sería coseno menos seno, seno coseno, por X, Y igual a 0, 0. Ahora, el determinante de esta matriz asociada al sistema es 1, ¿no? Distinto de 0. Luego tiene una solución única, que está dado por, como es homogénea, está dado por el 0, 0 nada más. O sea, X es igual a 0, y por tanto el núcleo de solamente es el 0, 0. Y además también se deduce que T es inyectivo, ¿no? ¿Ok? Es un ejemplo de, por ejemplo, el núcleo de esta transformación simplemente es el 0, 0. Veamos otro ejemplo. Y tengo T de X, Y igual a X menos Y, 0. ¿Es una transformación lineal? Lo es, porque tiene la forma X más BY, CX más DY, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos del núcleo? Serán simplemente los X, Y que pertenecen al núcleo, si solo así su imagen, o sea, T de X, Y es igual a 0, 0, ¿no? Eso quiere decir que X menos Y
coma 0 es igual a 0,0. Luego se tiene que por la primera coordenada sería x menos y es igual a 0. O sea que x igual a y. O sea que el núcleo son todos los pares x, y, tal que y es igual a x o x es igual a y. O sea que el núcleo, en este caso, vendría a ser la recta, ¿no? Igual a x. ¿Es inyectiva? No es inyectiva porque para que sea inyectiva, el núcleo debe ser solamente el elemento neutro o el 0, 0 en este caso. Pero vemos que hay muchos elementos aquí, ¿no? Por ejemplo, el 1, 1 estaría en el núcleo, entonces no es el 0, 0, entonces no sería inyectiva, ¿no? ¿Ok? Muy bien, voy a enunciar este teorema y nos vamos, tenemos hasta las 1, ¿no? Sí, voy a enunciar este teorema y nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Teorema del núcleo y de la imagen, ¿no? Tengo aquí un espacio, dos espacios vectoriales, una transformación que va del espacio E al espacio F, ¿no? Si la dimensión del espacio de partida es finita, ¿no? Quiere decir que por lo menos tiene una base con n elementos, digamos, ¿no? Entonces se cumple que la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿ok? La dimensión de E es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿ya? Aquí hay una observación, ¿no? TDE es la imagen de E, todo E, ¿no? Ok. En general, cuando tenemos una transformación lineal, pues su imagen de todo el espacio de partida no necesariamente es todo el espacio de llegada, ¿no? O sea, si yo tengo aquí un espacio E y aquí tengo un espacio F, una transformación, y pues no necesariamente su imagen es todo, ¿no? Podría ser solamente una parte, ¿no? O sea, la imagen de E mediante la transformación T podría ser una parte de F, ¿no? En general es así, ¿no? Es un subconjunto de F. No es todo, no necesariamente es todo, ¿ya? Por eso, mm, pero sí se sabe que son transformadas, son espacios, subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos esto, ¿no? La dimensión de T de E, la imagen de E, ¿no? No es todo, todo F, ¿no? Entonces, más la dimensión del núcleo, pues va a ser igual a la dimensión de E. Entonces, eso de ahí es una propiedad que se está cumpliendo. Ok, vamos a ver la prueba. Ok, queremos probar que estas dimensiones o esto, claro, cumplen esta condición, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a probar. La dimensión, por dato, nos dicen que la dimensión de E es finita, ¿no? Por tanto, la dimensión del núcleo, siendo un subespacio de E, también debe ser finita. Entonces le vamos a llamar P a la dimensión del núcleo, ¿ya? Obviamente, si P es cero, quiere decir que, o sea, la dimensión del núcleo es cero, quiere decir que el núcleo está formado solamente por un elemento que sería el cero, ¿no? Y en ese caso vamos a considerar una base de E, ¿no? Es el primer caso, ¿no? Cuando P es igual a cero, ¿ya? O sea, la dimensión del núcleo es cero, entonces necesariamente el núcleo está formado por el cero nada más. Consideremos una base de E, bueno, como tiene dimensión n, tiene n elemento la base, y afirmamos que T de B1 hasta T de B sub n forman una base de T de E, ¿ya? En efecto, si tengo W que pertenece a la imagen de E, entonces existe un vector U que está en E, tal que T de U es igual a W, ¿no? ¿Okay? ¿Cierto? Porque está en T de E, ¿no? Luego, este vector U se escribe como combinación lineal de la base de E, ¿ok? Y aplicamos T,
y tendría este de aquí, ¿no? Es decir, W es igual a T de U y pertenece al generado por T de B1 hasta T de B sub N, ¿no? Es decir, T de E es el generado por T de B1 hasta T de B sub N, ¿no? Que podemos colocar así. Entonces quiere decir que T de B sub 1 hasta T de B sub N generan T de E. Ahora vamos a probar que son linealmente independientes, ¿no? Se ha encontrado un conjunto que genera T de E, o la imagen de E. Entonces voy a probar que es linealmente independiente y por tanto será una base, ¿ya? Entonces voy a tomar una combinación lineal, beta 1, T de B sub 1 y así más hasta beta sub N, T de B sub N igual a 0. Y aplico, en todo caso, como T es transformación lineal, lo puedo colocar como T de B sub 1, beta 1 B sub 1 más así B sub N, beta sub N, B sub N igual a 0, ¿no? Y quiere decir que la imagen de este vector es 0, pero necesariamente tiene que ser el 0, porque el núcleo, en todo caso, como T de la imagen de este de aquí es 0, entonces este elemento pertenece al núcleo. Pero el núcleo solamente está formado por el 0. Entonces necesariamente ese vector tiene que ser el 0. Ahora, pero como B sub 1, B sub n son LI, porque era una base de E, entonces los escalares son ceros. Si los escalares son ceros, quiere decir que T de B sub 1 hasta T de B sub n son LI, porque había tomado una combinación lineal de ellos, ¿no? ¿Okay? Entonces tengo que la dimensión de E es igual a 0 más n, ¿no? Y 0 es la dimensión del núcleo, y la dimensión de T de E también sale n, porque tengo n vectores que lo generan, ¿no? T de B sub 1 hasta T de B sub n. Es un primer caso, ¿cierto? Un segundo caso es cuando P es mayor o igual que 1, donde P es la dimensión del núcleo, ¿no? Ese es el otro caso, ¿no? El primer caso hemos tomado esto de aquí, P es igual a 0, la dimensión del núcleo es 0. Y ahora vamos a tomar que la dimensión del núcleo es mayor o igual que 1, ¿no? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este caso. Tomamos una base del núcleo porque tiene dimensión P mayor o igual que 1, por tanto tendrán P elementos, ¿no? U sub 1 hasta U sub P. Luego sabemos que podemos completar para una base de E, ¿no? Y tenemos esto de aquí, ¿no? Hasta P, hasta Q. Y eso ya sería una base de E, ¿no? Y la dimensión de E sería P más Q, que es la dimensión del núcleo más Q. Entonces queremos, en todo caso, bastará probar que la dimensión de T de E es igual a Q. Nada más, ¿no? Y ahí ya termina, ¿no? Muy bien, entonces la afirmación siguiente es que justamente T de B1, justamente todos estos vectores que hemos completado, ¿no? T de B sub 1, T de B sub 2, hasta T de B sub Q, forman una base de T de E. Entonces debo probar que es linealmente independiente y genera todo el espacio T de E, ¿no? Muy bien. Tomamos una combinación alfa 1, T de B1, hasta alfa Q, T de B sub Q. Una combinación lineal. ¿Okay? Igualado a 0, aplicamos, no, reescribimos, porque T es transformación lineal, tendría T de alfa 1 B1 más alfa Q BQ igual a 0, ¿no? Esto porque T es transformación lineal. Luego alfa 1 B1 más alfa Q BQ pertenece al núcleo, y entonces, como pertenece al núcleo, y el núcleo está generado por U sub 1 hasta U sub P, entonces escribe como combinación lineal de ellos, ¿no? Aquí está. Y lo reescribimos así, ¿no? De esta manera, simplemente hemos pasado al lado izquierdo, igualado a 0. Y ahora, como cada uno de los elementos B1 hasta B sub Q y U sub 1 hasta U sub P
es una base de E, ¿no? Y tenemos una combinación igual a 0, necesariamente los escalares alfa 1 son ceros hasta alfa q y beta 1 hasta p sub p también son ceros, ¿no? Por tanto, t de b1 hasta t de b sub q es LI, ¿no? Porque hemos tomado una combinación y hemos encontrado que los escalares son ceros todos, ¿no? Por tanto, es LI, de la primera parte. Ahora vamos a probar que genera o que todo elemento de T de E se escribe como combinación lineal de estos elementos, ¿no? Vamos B que pertenece a T de E. Luego existe un U que pertenece a E, tal que T de U es igual a B. Ok, muy bien. Ahora U es un elemento de E, por tanto U se escribe como combinación de la base de E. Ok. Aplicamos T, tendría T de alfa 1, B sub 1 más, así está, beta P U sub P, ¿no? Es transformación, salen los escalares, pero como estos pertenecen a U sub 1 pertenece al núcleo, y así U sub P pertenece al núcleo, necesariamente su imagen es el 0, 0, 0, ¿no? Ok, tenemos eso de ahí. Muy bien, entonces al final, ¿qué va a quedar? B es igual a alfa 1 T de B sub 1 más alfa Q T de B sub Q. Es decir, B pertenece al generado por estos vectores. Quiere decir entonces que todo elemento que he tomado en TDE se escribe como combinación de estos elementos. O sea que la dimensión de TDE es Q. Y así entonces concluimos que la dimensión de E es la dimensión del núcleo, que era P, más la dimensión de TDE, que es Q, ¿no? Y dimensión de era P más Q, ¿no? Entonces queda aprobada entonces esta proposición. ¿Ok? Muy bien. Ya esto lo hacemos en la próxima clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tuvieran ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Ya les he entregado su nota de su práctica. Ya lo más probable es que